Entonces vamos a iniciar un poco de historia. Entonces cuando hablamos de historia del contenido, pues nos revocamos un poco a cuando empezó el tema en internet, el tema de los contenidos, y lo único que encontrábamos al inicio eran enciclopedias en línea, representadas en su mayoría por textos, donde se agrupaban datos históricos, cifras a nivel de fútbol, de películas, de música y demás. Eso eran como los contenidos iniciales básicos que habían en internet. Después llegamos a pasar a los primeros contenidos digitales interactivos, que eran los correos. Nos sentíamos poderosos cuando abríamos nuestro correo y teníamos mensajes en nuestro correo, algunos informativos, básicos, algunos de este tipo de cadenas, que hay muchas cadenas que hindús, que si no lo replicaban iban a tener mala suerte, algunas eran imágenes de pronto de países, de lugares que de pronto quisiéramos viajar en algún momento, algunos eran mensajes de amigos que de pronto no generaban mucho valor, pero pues que algunos entretenían y demás. Los emails fueron considerados como tal los primeros contenidos digitales en donde la gente empezó a interactuar como tal. Después hay un salto donde se empieza a generar otro tipo de contenido que ya es cerca del año 2003, donde empezó Hi-Fi, MySpace, y yo creo que allí ya nos remontamos a recuerdos, por ejemplo, del colegio, donde alcanzamos a tener Hi-Fi algunos. Hi-Fi fue una red social que alcanzó a tener 70 millones de usuarios a nivel mundial. MySpace alcanzó cerca de los 40 millones de usuarios a nivel mundial. Actualmente hay... 2003, qué pena, do- esto se va a cortar, qué pena, Chris, pero en esa época estaban haciendo Rubén. Sí, pues sí, Rubén. Uy, sí, Esto, sí, por sí, esto, yo, por No esto yo es por solo miro. no es por hacerte sentir parte de la población en riesgo, pero sí, como ya estamos muchos. Vale, entonces qué pena la interrupción, volvemos a retomar desde ahí. tranquilo, déjala ahí que todos podemos reírnos, no la cortes. Igual Ok, somos hace parte de la parte, población de riesgo. somos parte. Eso no lo vamos a tapar cortando el video. Entonces, esas fueron las primeras redes sociales, Rubén. Hi-Fi, MySpace. Y tenía su muro, uno lo podía personalizar, uno buscaba a sus amigos y demás. Y fue donde realmente se empezó a hacer un trabajo de contenido, porque yo colgaba uno colgaba en el muro imágenes o textos o demás que quisiera que los amigos entraran y revisaran y dieran un comentario frente al contenido. Se podían calificar algunas cosas y demás. Hi-Fi nunca pudo competir cuando aparecieron las redes sociales que conocemos hoy en día. No desaparecieron como tal, pero el número de usuarios mermó mucho al son que tuvieron que buscar replantear su modelo de negocio y ya se dedicaron fue a buscar grupos donde pudieran hacer un tema de red social desde los juegos. Entonces entra uno, juega y conecta ahí con otras personas, pero se quedaron allí. Ya dimos paso y se apoderó de nuestras rutinas diarias, y acá ya estas son más conocidas para todos: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Pero ahí podemos ver cómo eran visualmente y gráficamente cada una de ellas a sus inicios y cómo es, donde pues se llamaba de Facebook inicialmente, incluso tenía otro nombre antes, y estas fueron las primeras versiones donde se empezó a democratizar el contenido que se publicaba en internet, porque ya
podíamos nosotros fácilmente interactuar con imágenes, cargar, compartir y demás. De ahí se puede decir que como en historia, cuando hablan de la revolución industrial, acá podemos hablar de la revolución a nivel de contenidos. Pero fue cuando se masificó los dispositivos móviles que también se masificó el poder de crear y consumir contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y es allí donde las redes sociales, la gente que se dedica a generar contenido, ya no ponía sus ojos directamente en canales tradicionales, en medios tradicionales, como en la radio, como en la televisión, sino que empezaron a poner sus ojos en donde los usuarios estaban ahora, y era en los dispositivos móviles. Acá hay una gráfica muy llamativa de lo que hace generalmente un usuario, compartida por Adobe, donde ve el promedio de uso que le da un usuario a sus dispositivos. Compras, música, imágenes, búsquedas, artículos, social media, mailing, ubicación de lugares, juegos y demás. Pasamos de tener múltiples plataformas en diferentes dispositivos, como era la radio, la televisión, el internet solo, a tener todos esos servicios en un dispositivo, y por eso se volvió el centro de consumo a nivel de contenidos. Ahora, los formatos van y vienen con las plataformas y con cómo la gente decide usarlas. El usuario y la plataforma cambian constantemente. En muchas ocasiones ha pasado y han evolucionado las plataformas de acuerdo al comportamiento que tiene el usuario con el sistema, con la herramienta, con el contenido. Y eso se logra a través de hacer un seguimiento del uso que le están dando los usuarios al contenido, a la plataforma que nosotros le estamos dando. De ahí la importancia del análisis de métricas de consumo, de comportamiento del usuario a través de diferentes secciones, cuál es el flujo que más utiliza, qué es lo más repetitivo, dónde da la mayor cantidad de clics, y ahí entra a jugar un papel muy relevante las métricas en equipo con la experiencia de usuario. Eso ha hecho que muchos contenidos y muchas herramientas que se generan inicialmente desde la parte de desarrollo migren al uso que le está dando los usuarios. Yo quiero traer un ejemplo que yo noté en Recordbet, y fue el momento en que se permitió que los usuarios configuraran sus documentos. Nosotros pensamos en algún momento que el usuario iba a entrar y iba a cambiar algunos textos para que se personalizaran más a lo que ellos hacían, o les pusieran algunos artículos o algunas cláusulas adicionales a nivel legal, pero nos hemos dado cuenta que lo están utilizando más a nivel visual, de ampliar un poco el logo, disminuir un poco el logo, o cargar imágenes como por ejemplo la imagen de la firma y ubicarla en el espacio donde ellos generalmente lo que hacían era imprimir y firmar. Ya cargan su firma y la dejan allí preseteada. Eso le da un indicio de cómo se comporta el usuario, y eso mismo pasa a nivel de contenidos. Las plataformas generan las herramientas básicas para crear contenidos, pero de acuerdo a las métricas que van teniendo, se van dando cuenta de qué tooltip, de qué herramienta están utilizando y cuál no, para modificarla, para mejorarla o para perfeccionarla. Últimamente lo que hemos visto es que a nivel de plataforma lo que está haciendo es consumiendo otras plataformas para integrar algunas de las funcionalidades en el core de ellas,
y poder competir directamente con las otras plataformas que están innovando. Ya centrándonos un poco más en cada una de las plataformas, si bien todas nos permiten generar contenidos en diferentes formatos y que se interactúe con ellos, cada plataforma se consume de una manera diferente. Así tengan entre ellas la similitud de los formatos, imagen, video, audio, texto, la forma de consumir del usuario es diferente en cada una de ellas. El usuario tiene una perspectiva de algo que quiere encontrar en cada una de ellas. Y por eso nos vamos a ir a mirar algunos detalles de cómo funcionan el consumo de contenidos en cada una. Vamos a empezar por Twitter. Twitter es una red social de carácter informativo e inmediato. De ahí que generalmente cuando se acontece algo que queremos información inmediata, es la primera red donde todo el mundo va a buscar si tembló. Es un ejemplo radical. Si se cayó una plataforma, si se generó algún evento extraño, esporádico del que todo el mundo está hablando, el primer canal de comunicación es Twitter, porque ya genera en nosotros esa capacidad inmediatez de informarnos sobre un evento relevante. Otra característica del consumidor de Twitter es el en vivo por excelencia, el live por excelencia. Siempre que se está presentando un evento en vivo, un ejemplo muy claro es cuando hablan del Super Bowl, de ese evento tan importante a nivel publicitario en Estados Unidos. Está sucediendo el evento, pero en ese momento todo el mundo está intercambiando tweets sobre la presencialidad que está teniendo el evento. En eso es donde es más fuerte Twitter. Otro ejemplo, los reinados, los partidos de fútbol y cosas por el estilo. También pues es un centro de consumo de hechos y de opiniones. Allí generalmente logramos expresarnos, nos sentimos identificados de acuerdo a algunos influencers en ciertos temas ambientales, políticos, a nivel deportivo y demás. Allí es donde es fuerte Twitter. Últimamente pues se ha generado y se ha masificado el uso de lo que llaman hilos, que es poder agrupar varios mensajes y contarlos a nivel de historia, y eso ha hecho que se le dé un uso adicional a Twitter que no se permitía antes y que tiene una similitud a lo que se hace a nivel visual y gráfico en las historias de Instagram, pero en Twitter lo hacemos a nivel de texto. Si bien Twitter permite subir imágenes, subir videos y demás, está claro e identificado que el poder de tweets, el poder en Twitter son poder transmitir en la menor cantidad de caracteres la información más concreta y a profundidad que yo pueda generar. La clave en la conversación es entrar en el momento oportuno a una conversación donde se esté hablando de un tema de inmediatez. Eso genera la mayor interactividad y el mayor consumo de contenido en Twitter. Si alguien quiere aportar algo adicional, bienvenido. No, Twitter sin duda se ha convertido como en esa red donde si uno necesita saber si otra red se cayó, uno va a Twitter. Y también se ha convertido en una red de trascendencia muy, muy a nivel político también. Las opiniones que dan grandes empresarios o grandes políticos calan muchísimo en esta red social. Y también ha sido una red que ha sido bastante atacada precisamente por eso. Hace poquito, hace unas 2 semanas, fue atacada con un ransomware que básicamente cogió las contraseñas de
de los usuarios y tuiteó que iban a regalar bitcoins desde cuentas como de Elon Musk y Microsoft, por ejemplo, y Apple. Sí, correcto. Y eso es la capacidad del poder de la opinión, ¿no? Y mucha gente confiaba ciegamente en eso, en que estaba opinando realmente el responsable de la cuenta. No sé, la verdad es algo Bien complicado. metafórico ahí, Fíjate porque que hay algo tremendo en Twitter y es que son las cuentas oficiales. Entonces, cuando son cuentas oficiales, uno sabe que la persona es la que está hablando. Y, por ejemplo, ese tipo de ataques también hacen ver o dañar de pronto la reputación de una persona porque uno está seguro de que es esa persona. También ocurre cuando la persona de aposta lo hace, como ha hecho, por ejemplo, Trump, inclusive respetando las reglas de servicio y los términos, y le han baneado tweets y demás. Y Elon Musk, por ejemplo, también publicó ahí un tweet que decía que iba a salir a bolsa con Tesla. Y básicamente lo que pasó es que el Congreso de los Estados Unidos lo citó porque lo que estaba haciendo es un delito allá en Estados Unidos, que es especulación económica. Entonces, básicamente, al dar un solo tweet de 140 caracteres, lo que hizo fue que se cayeran en picada muchas acciones en bolsa por solamente el especular, entre comillas, con un tweet. Entonces es una red que, además de permitir expresar opinión, también tiene un poder enorme en cuanto a las grandes personalidades. sí, y te agrego a las expectativas que puede generar los comunicados de las grandes personalidades o de las marcas. La capacidad de hacer expectativa. Bueno, eso en cuanto a Twitter. Metiéndonos en Facebook, encontramos un contenido diferente que esperan los usuarios. ¿Qué esperan los usuarios en Facebook? Entretenimiento emotivo. Y cuando hablamos de emotivo, es buscar que nos genere una emoción, que sea alegría, que sea tristeza, que sea nostalgia, que sea asombro, que sea diversión, pero que nos genere alguna emoción el contenido que vemos. Se habla que lo que se entra a buscar en Facebook es un lugar de ocio, que generalmente te dicen, no, voy a entrar 5 minuticos a Facebook a ver qué hay de nuevo y qué nos reímos. Y generalmente no termina siendo 5 minuticos, termina siendo mucho tiempo más, porque el algoritmo que tiene Facebook precisamente le da relevancia y prelevancia a, primero, las acciones que realizan nuestros amigos con los que interactuamos todos los días. Después nos muestra los amigos con los que interactuamos ocasionalmente. Y en tercer lugar nos muestra las cosas que a nosotros más nos gustan, que ya el algoritmo ha interpretado de acuerdo al consumo de contenido que hemos tenido previamente en la plataforma. Ya en el cuarto lugar están las marcas que seguimos nosotros. De ahí que ha tomado tanta relevancia el tema de poder generar pautas en las redes sociales para poder tener una mayor visibilidad entre los usuarios. Cuando se pauta, lo que se hace es brincarse varios de esos eslabones y poderse meter allá en lo que ve el usuario como tal. Si bien Facebook ha intentado ir a los formatos de contenido largo de video con el Watch que implementaron para videos extensos, los consumidores siguen mostrando a través de las métricas cuando ven videos que en Facebook no buscan ver un video o un contenido extenso. Ellos realmente buscan ver algo corto que les genere algún tipo de emoción. El contenido en Facebook es más social e interactivo. Generalmente todos nuestros perfiles en Facebook van más relacionados y tenemos allí principalmente nuestros amigos y nuestras familias. Por eso es muy habitual allí que los memes tengan un gran impacto, que las imágenes donde estén relacionados hermanos, primos, tíos y ese estilo, donde
por ejemplo, salen dos miquitos y, ay, mi hermano era muy feíto, cosas por el estilo, se mueven mucho porque es una red social que va muy de la mano del sentido familiar. Entonces, entre más familiar se haga el formato de la pieza, del video que hagamos, donde se pueda generar esa charla a nivel de amigos, a nivel de colegas o a nivel de familia, va a tener mejores resultados también. Y la clave que tiene el contenido en Facebook es buscar que la gente lo comparta en la mayor cantidad posible. Eso nos va a permitir a nosotros tener una mejor reputación para el algoritmo de Facebook. Eso es algo como lo que por encima del tipo de contenido que consume el usuario cuando entra a Facebook. Ya yéndonos a la siguiente red, pues vamos a hablar un poco de YouTube. YouTube es la segunda red de búsqueda en internet. A diferencia de Facebook como tal, la gente entra allí a buscar un contenido más especializado. Por ejemplo, y la bandera de YouTube es buscar contenido que me capaciten, que me sirvan de tutorial, que me guíen en un viaje, que me den pautas de cómo hacer una receta, que me enseñen a codificar en un lenguaje nuevo, que me enseñen las tendencias de cierto mercado y demás. Por eso YouTube es una plataforma que se transmite como de interés especializado. La gente busca respuestas, entonces generalmente se googlea cómo sembrar las semillas de auyama, cómo se pasa el nivel de tal videojuego, cómo hacer para que mis publicaciones tengan más interacción. Son tipos de resultados que se encuentran en esta plataforma al ser una plataforma de contenido especializado en todas las áreas independientes. Generalmente la gente que entra a YouTube sí tiene la predisposición de que va a tardar un tiempo consumiendo un contenido. Diferente a lo que pasa en Facebook, que se entra es como a mirar qué hay y ver de qué me río. En YouTube el comportamiento del consumidor del contenido es destinar un tiempo para, a través de YouTube, buscar tutoriales que me enseñen ciertas cualidades, ciertas técnicas que necesito para potencializar algo en mi rutina diaria. Por eso el usuario sí planea estar más tiempo allí. YouTube premia el tiempo y la segmentación que tiene, la segmentación que realiza cada canal y el tiempo que el consumidor está en cada contenido. De allí que la mayoría de las sugerencias que hacen los youtubers que hablan sobre cómo potencializar los canales y demás, es que los videos tengan un tiempo como mínimo de 8 minutos y entre lo más extenso posible, ahí sí no le ponen límite al tema, y que los canales cada vez sean los más segmentados posible. Ejemplo, si antes había un canal de deportes, ya ese canal de deportes está perdiendo relevancia frente a un canal deportivo enfocado en tenis para hombres, o tenis para personas que practican este deporte pero en silla de ruedas y cosas por el estilo. Entre más segmentado tiene, más relevancia le va dando al contenido y al canal como tal. Así como es importante todo el tema de metadata cuando generamos un sitio web, asimismo es para los contenidos que se publican en YouTube. Ellos tienen los metadatos como un factor de relevancia para la indexación como tal de los contenidos. De allí que es una de las partes más vitales cuando
una persona se quiere dedicar a este tema, es ir validando, ir mejorando en cada práctica estos metadatos para que su canal tenga una mayor indexación al momento de la búsqueda de sus consumidores potenciales. Listo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda, algún comentario que de pronto quieran hacer, muchachos? No, y que alrededor de YouTube ya se creó una cultura, ¿no? Que es la cultura de los YouTubers. Sí, sí, se creó una cultura, se creó un rol profesional, un influenciador en diferentes ámbitos, tanto económicos, también políticos, no es tan fuerte el tema político allí, es más como influenciador de una cualidad, de una tutoría que yo necesite para mi rutina o para algo que deseo que me permita escalar tanto como persona como a nivel laboral. Bueno, hay un poco de temas adicionales que vamos a ir de pronto tocando más adelante, y es el tema de la monetización, el tema de la indexación y otras cosas en cada una de ellas, el tema de interacción, alcance y demás. Vamos a seguir con Instagram. Instagram lo vamos a manejar desde dos aspectos porque son muy diferentes a nivel funcional, que son el feed como tal y el tema del espacio para las stories. Entonces, el feed, que es lo que nosotros generalmente vemos, donde están las imágenes o las publicaciones posteadas en el perfil de la cuenta, allí es un tema a nivel estético y aspiracional. Lo que se busca es que entre más bonita sea la pieza gráfica, más impacto va a tener. Por eso se habla que es 100% visual para apreciación. Se busca que sean muy limpias, que sean muy estéticas, que llame la atención la pieza por lo bonita. De allí que a nivel de consumo de la red social, a pesar de que la cantidad de usuarios es muy elevada, marca relevancia el público femenino en cuanto a interacción y en cuanto a visibilidad de los diferentes contenidos. Allí no se necesita ser tan emotivo en las piezas, en lo que se diseñe y en lo que se comparta, porque no se genera tanto un aspecto emocional como tal, sino simplemente nos gusta o no nos gusta, o nos llama lo suficiente la atención como para regalarles el corazoncito, o simplemente sigo haciendo scroll para continuar viendo más publicaciones, más posts de diferentes marcas. La clave pues son los likes y los comentarios. Entre más likes tenga una imagen que nosotros publiquemos, el algoritmo de Instagram lo que hace es mostrarla a un público adicional, como bueno, mostrémosle esta imagen a un público pequeñito y miremos qué tanta gente le gusta. ¿Le gustó a un número? Bueno, ampliémosles a un segmento adicional. Y así es que van mostrando las piezas que uno va publicando a nivel del feed. A nivel de stories cambia un poco el asunto y es una funcionalidad que es orgánica y efímera. Es una perspectiva más personal. Se busca que allí se muestre más como el proceso humano de realizar ciertas actividades. Un ejemplo claro y habitual es el proceso que se hace a nivel logístico de ciertas actividades, como por ejemplo, a nivel de fotografía, desde el feed, que era lo que estábamos viendo antes, generalmente se muestra el producto finalizado, el producto ya terminado,
la foto a una ave muy bonita, la foto que se le hizo a un montaje, la foto a un paisaje, la foto como quedó a nivel de pronto de un deportista, pero ya es el producto finalizado, terminado como tal. En cambio, en las historias se dice, y lo que mayor impacto tiene es mostrar el proceso, cómo la persona se tuvo que ubicar para poder sacar el ángulo ideal, cómo se hizo todo el proceso logístico para poder llevar a cabo un matrimonio, cómo se hace el ensamble del carro, y en el feed pues se mostraría cómo es el resultado final. De allí es el tema de mostrarlo el producto desde diferentes ángulos. En el caso de nosotros, por ejemplo, sería muy chévere que en algún momento desde el equipo de desarrollo nos compartiera una imagen codificando, y nosotros decir, así se codifica Recorded con mucho cariño, pa. Y eso muestra el proceso humano que hay detrás de ese producto visual muy bonito que tenemos, pero que mucha gente no conoce el proceso que hay detrás de esa cara amable que tiene la plataforma. Con todo esto, lo que se hace es crear interactividad entre la gente, y también a través de las historias pues tenemos una cantidad de stickers y de funciones pequeñas que nos permiten a nosotros interactuar con la comunidad. Acá en el slide pues les comparto, por ejemplo, una pregunta que hicimos, nombre curioso de uno de tus pacientes. Dejamos esa pregunta y esperamos a ver qué interacción teníamos, y nos dieron buenos nombres. Entre ellos, por ejemplo, nos llamó mucho la atención, a un gato le llamaban Obama, había una perrita que se llamaba Shakira, cosas por el estilo, y la gente como que se distrae, se entiende un poco de la rutina, y con este tipo de juegos que generan engagement y que generan interactividad. ¿Qué es lo importante en las historias? Tener una constancia. Así como en Google nosotros cuando indexamos algo es porque el contenido es muy valioso, está bien a nivel de SEO y demás. En las historias se dice que las que me muestra a mí de primero, cuando yo entro a mi perfil personal o a mi perfil empresarial, las que muestran en las primeras ubicaciones son las que se publican con mayor frecuencia, pero que adicional a eso interactuamos más con ellas. De ahí la importancia de tener una constancia en estar publicando contenidos a través de las historias, con miras a que cada vez aparezcamos más adelante y tengamos pues más visibilidad de nuestros usuarios. Ahí un saludo para las personas que se han ido integrando a la charla. Estamos hablando del cómo se comporta el consumidor a nivel de contenidos en cada una de las plataformas sociales. Ya vamos en Instagram y vamos a hablar sobre las nuevas tendencias. En las nuevas tendencias pues teníamos algo que antes de empezar la charla hablábamos con Anderson, y es el tema de podcast, que son estos audios que se consumen, que por ejemplo Spotify pues lo incluyó dentro de su catálogo, y que están teniendo una fuerza muy importante por el comportamiento natural y cotidiano que estamos teniendo nosotros en nuestras rutinas diarias, donde cada vez el tiempo es más escaso, es más comprometido, pero que nosotros igual queremos seguir aprendiendo, queremos seguir escuchando cosas. Entonces el podcast nos permite a nosotros ir realizando una actividad principal y como actividad secundaria ir escuchando algo que nos interese. De ahí la fuerza que está teniendo actualmente, donde el tiempo cada vez es más reducido, pero a través de contenidos como el formato que tienen los podcasts podemos seguir aprendiendo mientras hacemos otras actividades. También se dice que con la integración de los smart speakers
que son Google Home y lo que es Alexa desde Amazon, pues cada vez se va a facilitar más también el tema de podcast, porque pues no vamos a tener que tener un control manual o un control, sino que netamente con el audio podemos dar las órdenes y los comandos que necesitamos para informarnos sobre las noticias principales de nuestra ciudad, recomendaciones y demás. Eso es un formato a nivel de contenidos que está teniendo mucha fuerza. El otro que nombramos es el newsletter, que es volvernos consumidores de un boletín periódico de ciertos medios específicos. Y de allí, ¿por qué es fuerte el newsletter? Porque yo selecciono el contenido del cual quiero estar informado habitualmente. Entonces tenemos la posibilidad de que la información sea segmentada a nuestros gustos, porque vamos a nosotros a registrarnos como tal en una plataforma como por ejemplo Adidas, que Anderson la nombraba como la marca que más le llama la atención. Me interesa que Adidas me mande información frecuentemente, porque a mí Adidas me genera inspiración y porque me hace ser un mejor deportista, porque me inspira y demás. O por ejemplo por el lado de Disney, donde es el ejemplo que nos daba al inicio de la marca que tomó Laura como la actividad que ella realizó, en la que ella realizó. Y qué chévere sería, por ejemplo, que Disney generara un boletín periódico sobre los procesos creativos que ellos llevan, en qué se inspiran para desarrollar esos personajes y cómo hacen para darle forma a un personaje, que primero hacen el bosquejo digital y que después lo llevan a esas obras memorables que siempre nos quedan en la cabeza por los mensajes que ellos transmiten a nivel de unión familiar y todo el concepto que se maneja en base a la importancia que tiene la familia en los diferentes ambientes socioeconómicos. También ha tenido fuerza y el .com y el app se refiere a cuando las empresas quieren desarrollar su propia infraestructura para que los usuarios consuman contenido, y eso ha salido como una alternativa a lo que ha ido pasando a través del tiempo, donde las plataformas tienen la posibilidad de caer, de ser vulneradas, porque la competencia llegó con algo más fuerte y ya no se volvió a consumir contenido en la plataforma inicial, donde nosotros habíamos ejercido una fuerza tremenda a nivel de contenidos, a nivel de lo que habíamos publicado. Entonces, como estrategia para no perder todo ese trabajo realizado, hay algunas empresas que están comenzando a desarrollar información que me permita generar contenido propio. Ejemplo, para no irnos lejos, Platzi. Platzi es una plataforma que inicialmente ellos generaban contenidos a través de un tercero, como era tutoriales en YouTube, pero llegaron a un momento donde dijeron no, hagamos de este contenido un contenido propio y logremos monetizarlo de esa manera. De allí que ellos generaron su producto propio sin necesidad de hacer uso de otra plataforma. A eso es lo que también se llama in-depth, que es como a profundidad, como tener la potestad de yo desarrollar las herramientas para generar el contenido. TikTok, creo que ahí sí ya nos acercamos un poco más a Rubén y a Laura, ya ahí no estamos tan lejos como al inicio cuando hablábamos de Hi-Fi y de MySpace con Anderson. Esto ya es algo más habitual y está cogiendo es la plataforma que en este año ha tenido más descargas y más usuarios registrados. De allí que todo el mundo tiene los ojos vistos allí y que hay intereses a nivel adquisitivo de varias marcas por apropiarse, si no es bien de la marca,
y si no se puede lograr una negociación por ese lado, apropiarse de algunas funcionalidades que ellos tienen, similar a lo que en algún momento pasó con Snapchat. Y finalmente está el tema del live, que es un formato pues para comunicarnos directamente, para que en tiempo real podamos interactuar con comunidades. Entonces, eso es como las formas. Esto último pues ya era a nivel de tendencias, y lo anterior era la forma de cómo el usuario consume contenido en cada una de las plataformas. Para finalizar, quiero dejarles esta frase: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Y el mensaje quiero que cada uno lo recepcione de la siguiente manera: todos los días tratemos de aportarle algo de valor a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra pareja, que eso se va a ver representado y se va a ver retribuido con un tema de bienestar y de crecimiento personal.